la agenda. Recuerden siempre estos síntomas que son considerados como no patognomónicos, pero por lo menos sugiere pues hipolisemia, ¿no? Que es la teoría de Whipple, ¿no? Que originalmente se escribió en pacientes con insulinoma, ¿no? Se escribió como síntomas de hipolisemia al esfuerzo, eh, con hipolisemia confirmada y que se corregía los síntomas al tomar azúcar. Esa era, digamos, la definición original de la teoría de Whipple, pues, ¿no? Que se ha extendido a todos los tipos de hipolisemia, ¿no? Y ustedes saben muy bien que si revisan cómo es el algoritmo diagnóstico, que debe haber varios de hipolisemia, pues entenderán que hay varias causas. Entonces, en el contexto de diabetes, se asume pues que el antecedente, sabiendo que es diabético, con algún tratamiento que pueda tener riesgo de hipolisemia, se genera pues los síntomas de la teoría de Whipple, que es lo primero que habría que descartar en todo paciente con diabetes en las consultas que tengamos, digamos, ¿no? O síntomas que también sugieran pues lo mismo de síntomas de hipolisemia durante el día, ¿no? Y desde el punto de vista analítico es lo que se encontraría, pues, ¿no? Primero que encontremos valores elevados de insulina, a partir de ahí, digamos, el segundo análisis, digamos, y el péptido C, que puede diferenciarnos ya una hipolisemia, digamos, hiperinsulinémica, pero con péptido C bajo, que podría sugerir ya hipolisemia por insulina exógena, o en todo caso insulina elevada con péptido C elevado, que podría sugerirnos una hipolisemia por sulfonilureas o meglitinidas, ¿no? Entonces, digamos que en este contexto, digamos, de grupo de pacientes con hipolisemia es el que vamos a referirnos, ¿no? Entonces, un poquito recordando lo que es fisiología, esta es una gráfica que ilustra tres personas sometidas a un PET scan con un isótopo que se llama 18-fluor de glucosa, ¿no? Es un isótopo de glucosa marcado con flúor 18, pues, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes acá son tres situaciones donde lo que más llama la atención es la captación de este fármaco en el cerebro, pues, ¿no? Vean en la izquierda, ven una persona con una captación máxima de glucosa cerebral, la del medio sería una captación intermedia, y la que es a la derecha es una captación un poco más baja, ¿sí? Lo que ven ya a nivel ya más inferior, bueno, se ve aquí cómo se prende también los ganglios del cuello en función también de ese estado, digamos, de ese paciente del lado izquierdo, y la excreción pues renal y digamos de lo que viene a ser ya la glucosa marcada, pues, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia en las tres situaciones? Primero, vemos abajo que se está midiendo la glucosa en sangre y la captación de glucosa cerebral, que está en verde, y en aquí un naranja más suave el nivel de glucosa. Entonces, lo que quiere decir esta gráfica es que cuando los niveles de glucosa son muy bajos, el cerebro trata de captar la menor cantidad de glucosa en ese momento por varios mecanismos, pues, ¿no? Y en la medida que la glucosa va aumentando, digamos, el cerebro empieza ya a captar menos glucosa porque ya seguramente ya hay un mejor nivel de glucosa en sangre, y cuando tenemos ya glucosas máximas, inclusive en estados ya de hiperglicemia, vemos que la captación o el metabolismo de glucosa cerebral, bueno, disminuye, pues, ¿no? Esto significa que el cerebro obviamente se adapta a los niveles de glucosa, siendo más ávido cuando hay escasez de glucosa, y siendo menos ávido cuando hay pues ya una glucosa disponible, digamos, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y eso hace que el cerebro active a partir de ahí ciertos mecanismos que permiten que eleve la glucosa para que esa situación de estrés generada por hipoglicemia disminuya, pues, ¿no? Y esa es la idea, digamos, de, este- de esta ilustración, ¿no?
Entonces, lo que ustedes ven en esta gráfica es lo que sucede, pues, ¿no? Ante valores muy bajos de glucosa, el cerebro lo primero que va a hacer es preservarse, aumentando su captación de glucosa, pero lo suficiente como para activar una respuesta neurohormonal, pues, ¿no? Por un lado, el hipotálamo que va a censar el nivel bajo de glucosa, el cual por otras conexiones va a estimular el caso del sistema simpático, que va por un lado e inhibir la presión de insulina por la célula beta y por otro lado estimular las células alfa para producir glucagón, ¿sí? En esa forma va a actuar el glucagón a nivel del hígado, aumentando la gluconogénesis, glucogenólisis, que usted ya sabe muy bien, ¿no? Y por otro lado también eso va a hacer que la insulina que va a disminuir, va a hacer que la captación periférica de glucosa también disminuya para favorecer justamente la mayor actividad del cerebro en este caso, ¿no? Entonces, esos mecanismos van a hacer pues que se mantenga pues un sistema, un balance de los niveles de glucosa, que se llama pues la contrarregulación de la glucosa, ¿no? En respuesta a una hipoglicemia, ¿eh? Eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, y aquí simplemente es para justamente ver esa respuesta en función de las hormonas que participan, pues, ¿no? Tenemos la insulina, que sabemos muy bien que aumenta la captación de glucosa periférica, disminuye la producción hepática de glucosa y inhibe la cetogénesis, en el caso, digamos, de como energía alterna, digamos, ¿no? Y también inhibe la lipólisis a nivel tejido graso. Entonces, en condiciones, digamos, de que hay eh, un aumento de la reserva de glucosa con una disminución del nivel de glucosa en sangre, se activa el sensor del hipotálamo y va a estimular, digamos, vías eferentes que a su vez van a inhibir la célula beta del páncreas y van a estimular la alfa, ¿no? Y a su vez también el mismo sistema nervioso central envía una señal a la adrenal para liberar catecolaminas. Entonces, tanto el glucagón como las catecolaminas hacen lo contrario a la insulina, pues, ¿no? Aumentan la producción hepática de glucosa, aumentando glicogenólisis y gluconogénesis, ¿no? Este, eh, y va a disminuir la captación de glucosa a nivel periférico, ¿no? Y por otro lado puede también incrementar la lipólisis para generar esos grasos como una fuente alterna, digamos, de energía. Entonces, esa es la forma como se maneja, digamos, la contrarregulación hormonal, ¿no? Y simplemente eso es como lo mismo, pero de una manera de cascada nada más. Básicamente tenemos acá ante una hipoglicemia, saben ustedes muy bien, la disminución de insulina, por un lado, el aumento de catecolaminas y de glucagón, ¿no? Y ya un poquito más tardíamente, el aumento ya de hormona de crecimiento de cortisol, ya como una situación más adaptativa, ¿no? Eh, Esta tabla es para que ustedes vean cómo existe una correlación entre el nivel de glucosa en sangre, en este caso, y la respuesta de las diferentes hormonas que intervienen en la contrarregulación, pues, ¿no? Ya con niveles de 80 o menos, ya en ese momento la producción de insulina por la célula beta ya está inhibiéndose, ¿sí? Por este sistema que hemos hablado nervioso. Y ya menos de 70 es donde ya el glucagón empieza y las catecolaminas empiezan a activarse, a secretarse y activarse para justamente contrarregular la hipoglicemia, pues, ¿no? Ya ver niveles más bajos como son 66, que seguimos la hormona de crecimiento, o 58, que es el cortisol, ya son, digamos, eh, respuestas alternas, digamos, a las primeras que son el glucagón y las catecolaminas. Y ya a partir de menos de 58, de hecho que ya todos los mecanismos neurohormonales prácticamente tienen un límite, digamos, y más bien ya el cerebro empieza a deprimirse y empiezan los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Por eso que siempre los cortes de hipoglicemia ustedes van a ver actuales que hablan de 70, menos 70 y menos de 54, ¿no? Siendo menos 70 hipoglicemia leve, por decirlo así, y menos de 54 severa porque ya empiezan a haber síntomas neuroglucopénicos. Vean que con menos de 50 ya hay
disfunción cognitiva, pues, ¿no? Entonces, más o menos uno puede correlacionar el nivel de glucosa con la respuesta de las diferentes hormonas de la contrarregulación, ¿no? Y de igual manera, vemos aquí una respuesta clínica, como ya está a nivel de 70, a veces no hay mucha molestia, pero ya el hecho que, o no es muy bajo, digamos 70, pero ya hay respuesta ya de catecolaminas, puede haber ya un poco de ansiedad, de sudoración, de palpitaciones. Ya con 60 va a ser más pronunciado sus síntomas adrenérgicos, pero bien ya con 50 o menos ya hay síntomas de neuroglicopenia, el paciente está nubilado, no reconoce su entorno, personas, ya con 40 está letárgico, 30 ya hablamos de coma, con 20 ya hablamos convulsiones y ya menos de 20 ya hablamos de muerte neuronal, si es que no persiste la hipoglicemia y no se rescata al paciente, pues, ¿no? Entonces, definitivamente la hipoglicemia tiene consecuencias, digamos, letales si es que no se identifica y no se trata a tiempo. Entonces, basado en esos mecanismos y correlación de síntomas, tenemos dos tipos de síntomas que tenemos que siempre identificar en todos nuestros pacientes en los que se sospecha hipoglicemia, pues, ¿no? Por un lado tenemos los neurogénicos y por otro lado los neuroglucopénicos, ¿no? Lo neurogénico es básicamente como respuesta al aumento de catecolaminas, pues, ¿no? Va a haber sudoración, hambre, una especie así de inquietud, puede haber tremor de manos inclusive, va a haber palpitaciones, ansiedad, nerviosismo. Entonces, son síntomas que el paciente, cuando ya sabe que es por hipoglicemia, lo reconoce fácilmente y tiene que tomar una acción, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que, digamos, los pacientes mismos lo perciben y lo refieren en la consulta cuando uno habla de qué le pasó en el día o si tiene una molestia, ¿no? Ya los dos síntomas son los que tenemos que ver en el paciente, ¿no? El paciente está, la actitud del paciente, ¿no? Digamos, cómo está al hablar, cómo está su mirada, ¿no? Digamos, su estado de sensorio. Entonces, todos estos, digamos, situaciones de signos tenemos que percibirlo en el paciente ya en la consulta cuando, lógicamente, estamos ante una hipoglicemia en el momento, pero si no es así, el paciente simplemente lo va a referir o las personas que están acompañando al paciente lo notan, digamos, en, el- en la persona pues, que hace hipoglicemia, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que definir acá siempre síntomas eh, autonómicos o neurogénicos y síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Esto es lo mismo, sino que es en otra forma nada más de verlo. Como son lo que refiere usualmente el paciente en palabras y lo que uno debe buscar y describir en la historia, ¿no? Confusión, nublación, disartria, ¿no? Y síntomas ya neurológicos focales inclusive que puede haber, ¿no? Como general es náuseas y cefalea, que cefalea sobre todo que es una causa frecuente y a veces el paciente dice, doctor, tengo dolor de cabeza muy frecuente, entonces ustedes tendrían que asumir que el paciente está recibiendo un tratamiento que puede causar hipoglicemia, deberían pues ver en qué momento ocurre, con qué frecuencia, con qué intensidad, si se asocia o no a síntomas adrenérgicos o neuroglucopénicos para ir pensando que es un patrón de hipoglicemia que puede ser a veces repetitivo y eso influye mucho en el control metabólico también, pues, ¿no? A ver, eh, debemos buscar causas de hipoglicemia en el contexto de un paciente con diabetes, estamos hablando. ¿Eh? Entonces aquí ven una lista, digamos, en esta tabla, ¿no? Por un lado, siempre el exceso de administración de insulina, posiblemente es una de las cosas más frecuentes, ¿no? Que puede ser por el mismo paciente o a veces también hospitalización, a veces ocurren ciertos errores, digamos, pues de negligencia médica a veces, ¿no? Que se pone mucha cantidad de insulina, el paciente termina con una hipoglicemia severa y hay que estar, pues, rescatándolos de la hipoglicemia, pues, ¿no? Entonces, la otra que es la segunda, que bueno, sería lo mismo, pero intencional, que bueno, ya es una cuestión más, digamos, legal, digamos, ¿no?
De igual manera, con la insulina, con las sulfonilureas, también puede ocurrir lo mismo, sobre todo en pacientes con alto riesgo de polisemia, como serían pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con geriátricos, por ejemplo, ¿no? Es frecuente ese tipo de polisemias, ¿no? O pacientes jóvenes o adultos mayores que a veces porque cambian su patrón de alimentación, bueno, mantienen la misma dosis de sulfonilurea y lógicamente que puede haber hipolisemia, pues, ¿no? Eh, También esto, que una vez administrado la insulina, hay una absorción errática de la misma y depende mucho, por ejemplo, de la localización, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la insulina se absorbe más rápido en el abdomen que en el deltoides, en el brazo de repente en el muslo o en la nalga, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también dónde se lo coloca la insulina y si eso tiene que ver o no con episodio de hipolisemia, ¿no? Y cuando hay lipohipertrofia, también, digamos, va a ser una reacción más errática, por lo tanto, eh, también puede haber problemas de tanto de hipo como de hiperglicemia. Eh, la falta de atención de aclaramiento de insulina se refiere básicamente a falla renal, ¿no? Que es donde se debe depurar la insulina, pues, ¿no? Eh, lo otro es situaciones que requieran menos dosis de insulina. Por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Que cuando se retrasan el alimento o son comidas muy pequeñas o en todo caso obvia el alimento, pero se pone la insulina. Es un error bien frecuente y causa hipoglicemia, digamos, en los pacientes, ¿no? Consumo de alcohol también excesivo, también porque el alcohol inhibe la gluconogénesis hepática, por lo tanto, si el paciente está en una reunión tomando, bailando encima y se puso la insulina, bueno, va a tener hipoglicemia, pues, ¿no? Igual, si hay vómitos, lógicamente que puede también alterarse el timing en que uno se pone la insulina con el vómito. Entonces, digamos que se pone la insulina, el paciente come, vomita, y obviamente que no hay absorción de alimentos, y el efecto de la insulina va a hacer que haya una hipoglicemia. Y si hay gastroparesia, lo que va a ocurrir aquí es que el tiempo en que se va a eh, hacia el estómago, hacia el intestino y luego absorberse la glucosa a nivel ya distal del intestino, a veces no coincide con el timing del aumento de insulina en el cuerpo y eso también puede causar hipoglicemia, pues, ¿no? En ese caso a veces hay que eh, eh, más bien posponer un poco la dosis de insulina, ¿no? De repente ponerla después de la comida y no antes como se suele hacer, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la otra condición frecuente también es que hay la actividad física, no, no solamente ejercicio, cualquier actividad física, si el paciente se pone la insulina temprano, come muy poco y de repente sale para ir al mercado y lógicamente que el ejercicio se está actuando, está más activo el paciente caminando y siente los síntomas de hipoglicemia antes del almuerzo, por ejemplo, ¿no? O de repente en la tarde en la misma situación. Entonces, cualquier actividad física que aumente la captación de glucosa periférica por el músculo puede ocasionar hipoglicemia si el paciente no comió a su hora o en ese tiempo que está haciendo una actividad, pues, ¿no? ¿Eh? Y el otro aspecto es también que ocurren hipoglicemias, pero el paciente no lo percibe. Eso ocurre usualmente cuando hay una suerte de neuropatía autonómica, el paciente ya no percibe las hipoglicemias, entonces los síntomas autonómicos no los siente el paciente porque hay una denervación del simpático, por lo tanto el paciente no tiene taquicardia ni temblor de manos, simplemente son pacientes que están haciendo una actividad y de repente se duermen o se desploman, o en todo caso se toman la glucosa en el momento y ven que está muy baja y no sienten ninguna molestia. Entonces ahí esos casos son, digamos, los que tenemos que tener mucho más cuidado en cuanto a regular el esquema de insulina en este caso, pues, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay varias causas o varias situaciones en las cuales tenemos que definir por qué se produjo una hipoglicemia en un paciente con diabetes, ¿no? Eh, Se puede clasificar también la hipoglicemia según grados, como se ve aquí, esa es una forma que tiene que ver más que todo por el tipo de cómo que es que se trata la hipoglicemia, ¿no? Si es que es leve, sería que el paciente mismo reconoce la hipoglicemia y es capaz de manejarlo, pues, ¿no? Moderado es una hipoglicemia mayor, pero que limita el automanejo del paciente, ¿no? Pero es posible revertirla en ese momento con tratamiento oral.
Y el severo es básicamente cuando ya requiere una asistencia médica con tratamiento ya parenteral, pues, ¿no? Será glucosa o glucagón, pues, ¿no? Y la otra forma de clasificarlo es según el nivel de hipoglucemia, es lo que hablábamos, nivel uno, una glucosa, digamos, menor a 70, pero mayor a 54, donde todavía el cuerpo se puede defender con los mecanismos de contrarregulación. Un nivel 2 ya es menor de 54, donde ya puede haber más síntomas de neuroglucopenia, pues, ¿no? ¿Sí? Y un 3 es ya cuando hay alteración mental, ¿no? Entonces, digamos, trastorno del sensorio, entonces eso ya es inclusive, no importa qué nivel, digamos, de nivel de glucosa tiene el paciente, ¿no? Esta es la que, digamos, se usa más, por ejemplo, en los últimos consensos y también para interpretar el monitoreo continuo de glucosa que, digamos, que ya se usa actualmente, ¿no? Entonces, las guías dan una serie de recomendaciones, esta es una de ellas de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Siempre hay que revisar historias de hipolisemia, ¿no? O de eventos de hipolisemia en cada consulta, ¿no? Si bien eso tiene una evidencia C, por lo que es un consenso de expertos, básicamente, esa recomendación, no hay forma de probarlo, pues, ¿no? Desde el punto de vista de evidencia. Y siempre hay que evaluar riesgo de hipolisemia, ¿no? En los pacientes, digamos, ¿no? Al menos aquí sea una vez al año, ¿no? O cuando sea clínicamente apropiado, ¿no? Si el paciente ya refiere síntomas de sospecha de hipolisemia, ¿no? Y que, lógicamente, que hay que, digamos, ya derivar al paciente a un profesional de salud capacitado para que pueda planificar, digamos, el tratamiento según ese riesgo de hipolisemia, pues, ¿no? Eh, de igual manera, cuando existe ya alto riesgo de hipolisemia, o ya ha habido una enfermedad grave, de la misma manera, o hay inclusive temor a las hipolisemias, también los pacientes deberían ser abordados por un personal ya de experiencia capacitado para regular el plan de manejo de la diabetes, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, si tenemos a esos pacientes con sospecha de hipolisemia, tenemos que definir el riesgo. Entonces, aquí mencionan que factores de riesgo, ¿no? O sea, dicen que son aquellos factores donde la sesión de hipolisemia es consistente, ¿no? Pero con riesgo de hipolisemia a nivel 2 o 3, o sea, menos de 54, o ya con trastorno del sensorio, pues, ¿no? ¿Sí? Eh, y otros factores de riesgo, digamos, son aquellos existe una evidencia más leve, digamos, en cuanto a, desde el punto de vista epidemiológico, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se menciona que las personas consideradas de alto riesgo para hipoglucemia son aquellas con más de un factor de riesgo principal, ¿ya? O que tienen múltiples otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, eh, aquí se pone esos grupos, pues, ¿no? De mayor riesgo, ¿no? Aquellos que están con terapia intensiva con insulina, o sea, múltiples inyecciones de insulina diaria, aquellos que están con insulina basal nada más, puede ser con oral, aquellos que usan sulfonilureas o miglitinidas, ¿no? Que son secretagogos de insulina, aquellas con combinación de insulina con sulfonilurea, son los, digamos, cuatro grupos de mayor riesgo de hipoglucemia que tenemos que siempre estar atentos y preguntar, pues si los pacientes que acuden a la consulta tienen cualquiera de estos cuatro esquemas de tratamiento, debemos ya ir indagando si es que ha habido hipoglucemia, ¿no? Personas mayores de 65 años o personas jóvenes con tipo 1 también son grupos de riesgo muy alto de hipoglucemia. Siempre hay que preguntar en cada visita si ha habido o no. Eh, eh, También, digamos, desde el punto de vista de evidencia, se ha visto que en los ensayos clínicos, donde se ha visto en los grupos de mayor intensidad de tratamiento, bueno, se ha visto mayor riesgo de hipoglucemia, eso ya lo sabemos, ¿no? Y en estudios observacionales, como dice acá, tanto los niveles bajos como altos de hemoglobina glicosilada se asocian a hipoglucemia. Tiene una forma de curva en J, ¿no?
O sea, niveles muy bajos de glicosilada y niveles muy altos, los dos se asocian a hipoglucemia, ¿no? Y esto porque niveles muy bajos implica que tienen promedios de glucosa muy bajos, digamos, los últimos 3 meses, ¿no? Y los niveles altos de glicosilada es porque hay mucha variabilidad, entonces va a haber tanto hipo como hiperglicemias, y esto lógicamente se traduce en una mayor hemoglobina glicosilada. Entonces, ambos extremos igual tienen mayor siempre riesgo de hipoglicemia, ¿no? Y que siempre identificarlo. Tanto cuando tenemos una hemoglobina glicosilada muy baja como cuando la tenemos muy alta. Hay que siempre, en ambos casos hay que siempre indagar por hipoglicemias, ¿no? Aquí abajo no veo. Eh, claro, digamos que ya cuando se quiere, se incluye también la parte socioeconómica. Según la guía, también considera que ese grupo es más vulnerable también a hipoglicemia, ¿no? Porque usualmente los personas de bajos recursos prefieren a veces usar fármacos más baratos y las sulfonilureas son una de las más baratas, sobre todo la glibenclamida, es la que más usan los pacientes de bajo nivel socioeconómico y por lo tanto tienen más riesgo de hipoglicemia, pues, ¿no? Eh, Aquí tenemos simplemente una tabla que menciona justamente los diferentes factores de riesgo para hipoglicemia, pues, ¿no? Aquí arriba en el cuadro superior izquierdo, en factores de riesgo mayores, ¿no? Hipoglicemia reciente, de nivel 2 o 3, o sea, menos 54 de glucosa o ya con trastorno del sensorio, en los últimos 3 a 6 meses. El uso de intermitencia con insulina, la atención del sensorio, digamos, por hipoglicemia, enfermedad renal terminal y si es que hay deterioro cognitivo o demencia. Son factores clínicos y biológicos de riesgo de hipoglicemia, ¿no? Después, otros factores, los que están acá abajo. Múltiples episodios de hipoglicemia, pero de nivel 1, o sea, menos de 70, pero no menos de 54. Terapia basal con insulina, pacientes mayores, acá pone el sexo femenino inclusive que también tenía más riesgo, variabilidad glicémica alta, o sea, altas y bajas. Cuando hay polifarmacia y mucha interacción medicamentosa, puede haber mayor riesgo de hipoglicemia. Consideran ya aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular y enfermedad de órgano blanco, también consideran como pacientes, digamos, con riesgo de hipoglicemia, ¿no? Y pacientes con depresión mayor o enfermedad mental grave también se consideran como otros factores también adicionales de hipoglicemia, ¿no? Y a la derecha tenemos factores asociados a la parte sociocultural, económica, ¿no? ¿Sí? Cuando hay inseguridad alimentaria, el paciente con diabetes de repente está con glibenclamida y a veces come bien, come no, o come mal, entonces está con hipo-hipers, ¿no? Como que el nivel socioeconómico va a direccionar el uso de ciertos fármacos que puede ser de más riesgo de hipoglicemia, como son, en este caso, las sulfonilureas, que es lo que más se usa en estos niveles, ¿no? En estos estratos, ¿no? ¿Ya? Y creo que nada más. El uso de consumo de alcohol, más asociado a mucha variabilidad glicémica, pues, ¿no? Y también en estas guías recomiendan, en ese contexto de riesgo de hipoglicemia, el uso del monitoreo continuo de glucosa, ¿ya? Que digamos que permite, digamos, reconocer rápidamente patrones de cómo se comporta la glucosa, digamos, en cada 5 minutos, ¿no? Por 15 días, 14 días que dura el sensor, y permite al paciente prever, digamos, una situación de hipoglicemia, porque lo que hace el sensor es dar dos datos: el nivel de glucosa en ese momento, los últimos 5 minutos, y la tendencia, si está una glucosa estable o está subiendo o está bajando. Entonces, el paciente ya en esa forma puede más o menos prever qué hacer en los minutos que vienen. Por ejemplo, si una glucosa está en 100 y se considera una flecha que está horizontal, indica que la glucosa está estable en el tiempo, nada más, ¿no? Si la glucosa está en 100, igual, pero con flecha arriba, indica que el paciente va a estar en 100 y de aquí unos minutos va a estar pues un poquito más alto, ¿no? Pero si está en 100 y con flecha abajo, ya el paciente tiene que estar tomando en cuenta que tiene que tomar una acción. Entonces dependerá mucho qué tan bajo esté esa flecha
o si es una, dos o tres flechas, como a veces se ve en algunos lectores de estos sensores, ¿no? Por ejemplo, una flecha abajo puede indicar solamente que la glucosa está bajando a razón de 1 miligramo por minuto. Por lo tanto, en 30 minutos bajará a 30, ¿cierto? Si está en 100 y digamos, si estaba con una flecha abajo, entonces bajará a 70 en media hora. Entonces ya sabe que el paciente va a estar en rango de hipoglicemia en una media hora y tiene que comer antes de esa media hora para que esa glucosa o esa flechita se ponga pues otra vez en nivel horizontal, ¿no? En cambio, si la flecha es o más vertical hacia abajo, o en todo caso hay dos flechas hacia abajo, puede indicar que la glucosa está bajando a más de 1 miligramo por minuto o más de 2 miligramos por minuto. Entonces ya en media hora no va a bajar 30, va a bajar 60. Entonces el paciente ya en esta forma ya puede prever, digamos, qué hacer por lo menos la primera media hora, qué hacer ante un valor de glucosa que puede ser normal, pero con una tendencia a bajar, ¿ya? Por eso que estos dispositivos son muy beneficiosos y tienen un nivel de evidencia. El problema siempre va a ser el costo, pues, ¿no? Eh, la segunda recomendación, como ven ahí, es que la glucosa es el tratamiento de preferencia para personas con nivel de glucosa 1, o sea, menos de 70, ¿no? Eh, y realmente se puede usar cualquier tipo de carbohidrato que tenga glucosa, pues. Una cucharadita de azúcar tiene 5 gramos, ¿no? Y si hablamos de la regla de los 15, son 15 gramos de glucosa y medirse la glucosa cada 15 minutos. Entonces, paciente tranquilamente, si está con 70 y tiene que consumir 15 gramos, puede ser 3 cucharaditas de azúcar en un vaso de agua, que son 15 gramos y simplemente lo puede tomar, ¿no? O una fruta que también puede ser 15 gramos, ¿no? Eso ya lo hemos visto en nutrición, ¿no? Cualquier alimento equivalente a 15 gramos de glucosa puede servirnos para rescatar una hipoglicemia leve, como este caso, pero considerar que tiene que ser más o menos de absorción rápida si es que es más bajo el nivel de glucosa, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Incluso dicen que hay que evitar el consumo de alimentos o bebidas con alto contenido de grasas o proteínas, porque eso hace que más bien se retrase el vaciamiento gástrico y por lo tanto la glucosa no va a elevar tan rápido. Por eso que prefiere siempre alimentos digamos que no contengan ni grasa ni proteína, ¿no? Puede ser una fruta, o en todo caso una gaseosa, ¿no? O un caramelo inclusive, ¿no? O hasta en 3 cucharitas de azúcar, como le digo, lo importante es que sea de absorción rápida para que tenga el paciente esa hora de repente adelantar su alimento o en todo caso acudir a un centro de salud si es que digamos lo amerita, ¿no? ¿No? Y como se ve ahí, 15 minutos después hay que medirse la glucosa, por lo menos para ver si es que ya se salió de esa hipoglicemia, ¿eh? Eh, la otra recomendación que también se menciona es el uso de glucagón, que igual tenemos también lapiceros precargados de glucagón que se puede ser un kit de emergencia para hipoglicemias, sobre todo los pacientes tipo 1, ¿no? Aquí en el mercado no tenemos este glucagón, hay que importarlo. Algunos de repente pueden tenerlo, por lo malo es que siempre la fecha de caducidad es un problema, entonces a veces no es práctico tener glucagón porque si es que no hay hipoglicemia, ¿no? Entonces también hay que ver mucho esa parte del costo. De hecho, que lo más económico y efectivo va a ser pues tener un caramelo a la mano, una naranja, un frugo de naranja a la mano, ¿no? ¿No? Una fruta para rescatar hipoglicemias, o en tu caso con el sensor también, que nos da un poco de tiempo para poder tomar una acción, pues, ¿no? Y ese kit de emergencia con glucagón lo tiene el mismo paciente, lo tienen los familiares o los cuidadores, o en el caso de niños en el colegio, el personal de la escuela también lo podría tener en caso de hipoglicemia, ¿no? Pero como les digo, el problema es que como todo fármaco tiene su tiempo de caducidad y si no se usa, bueno, lamentablemente se pierde, ¿no? Entonces, eso hay que verlo en el contexto de cada sistema de salud, pues, ¿no? Eh, lo de abajo se refiere a la educación, pues, ¿no? Que tenemos siempre en todo paciente con diabetes que tengan alto riesgo de hipoglicemia, que estén usando medicamentos que generan hipoglicemia, sí, siempre educarlos en el aspecto de
de estos eventos y cómo reconocerlos y cómo qué actuar, ¿no? Cómo actuar. Si ya ha habido hipoglucemia grado nivel 2 o 3, como ven, ya acá se usan los niveles de hipoglucemia, ¿no? Ya no el leve moderado que antes era en las días anteriores, sino ya hablamos de nivel 2, nivel 3, si hipoglucemia con menos de 54 de glucosa o con trastorno sensorio, definitivamente hay que hacer una modificación del plan de tratamiento con una desintensificación que llaman, o sea que disminuir, digamos, la dosis, en este caso, o el número de, digamos, de dosis, eh, para evitar estas hipoglucemias, pues, ¿no? Eh, y sobre todo en pacientes geriátricos, hablamos también de siempre la función cognitiva, ¿no? Si vemos que hay un deterioro cognitivo progresivo y no hay un factor, digamos, que lo explique, y en el contexto de un paciente diabético que está usando a un medicamento de riesgo para hipoglucemia, bueno, hay que también ver si es que de repente hay hipoglucemia tiene que ver con este deterioro cognitivo, digamos, en los pacientes, ¿no? Eh, en cuanto a complicaciones, bueno, es lo que hemos mencionado, preconciencia, convulsiones, coma y muerte, ¿sí? Eh, en el SUDACOR que hemos conversado, que nos dio que el tratamiento intensivo hubo más mortalidad, eh, digamos que parece que una de las explicaciones es digamos, el riesgo de polisemia en estos pacientes que tuvieron este tratamiento intensivo, digamos, del ensayo ACORD, pues, ¿no? Y en el estudio Advance también se evidenció casi lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y casi las muertes han sido por caídas, accidentes automovilísticos, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene una hipolisemia, pues, ¿no? Eh, ya. Lo de abajo se refiere a que ya con nivel de hipolisemia 2 y 3, definitivamente tengo que hacer todo un reajuste del plan de tratamiento del paciente, ¿no? Y lógicamente hay que ver qué aspectos de su día a día, digamos, actividades diarias, predisponen a este riesgo de hipolisemia, que también hay que conversarlo con el paciente y tratar digamos, rediseñar un poco sus actividades en el día a día, pues, ¿no? Entonces, este plan estructurado se basa en la prevención de hipolisemia, pues, ¿no? Como ustedes ven ahí, hay varias formas varios momentos, ¿no? Primero, investigar la historia de hipolisemia en la consulta. También, si ve hipolisemia inadvertida, sobre todo en los registros de glucosa que tiene el monitor continuo de glucosa, poder identificarlos. Evaluar siempre la función cognitiva y otros factores de riesgo de hipolisemia, sobre todo en pacientes gerontes, ¿no? Siempre la educación estructurada, que es todo el tiempo y debe ser continuo. Considerar el uso del monitor continuo de glucosa, pues mucho dependerá del sistema de salud que estemos y la disponibilidad de estos dispositivos. Eh, Siempre reevaluar ante una hipolisemia para ver si vamos a desintensificar el tratamiento, o sea, menos dosis y menos frecuencia de dosis, o vamos a simplificarlo, unir dos medicamentos en uno, ¿no? Por ejemplo, o es que hay que modificar el agente, cambiar uno por otro. Pero depende cómo sea el patrón del esquema de tratamiento, que vamos a ver qué conviene más, pues, ¿no? En los lugares donde hay glucagón, bueno, hay que hacer un entrenamiento de su uso, ¿no? Y si hay polisemia inadvertida, también tenemos que educar al paciente, digamos, para que, digamos, evite situaciones de riesgo de polisemia cuando no perciben las mismas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que polisemia es todo un problema, hay que verlo en cada consulta, hay niveles de polisemia y para cada nivel de polisemia hay una acción que tomar, digamos, y hay, digamos, varios momentos que tenemos que hacer, digamos, para manejo de polisemia. Esto es más que todo el algoritmo para, en el momento, digamos, que ocurre la hipolisemia, pues, ¿no? Entonces, como ve acá, ante una hipolisemia, primero hay que ver si el paciente está consciente o no, pues, ¿no? Si está consciente y puede todavía ingerir algo oral, bueno, 20 o 15 gramos de glucosa oral, pues, ¿no? De absorción rápida, que es lo primero que hay que tomar en cuenta, ¿no? De ahí en 15 minutos hay que ver si se recupera la hipoglucemia. Si se recupera,
simplemente hay que ya buscar o este, digamos, adelantar el alimento, buscar la causa de la hipolisemia, y en base a ello, o en la condición que causa la hipolisemia, y en base a ello, ajustamos el tratamiento, ¿no? Si no se recupera, volvemos a dar 15 gramos más, y si en 15 minutos no se recupera, ya pasó media hora, tenemos que ir trasladando a ese paciente ya a un hospital, pues, ¿no? Si se recupera, otra vez revalamos su tratamiento y nos ajustamos, digamos, el plan de tratamiento, ¿no? Si está ya inconsciente, bueno, nos queda solamente usar el glucagón intramuscular subcutáneo o la glucosa endovenosa, ¿no? Inclusive aquí dice rectal también, ¿no? Entonces depende mucho del contexto, pues, de donde esté el paciente. Usualmente el paciente que está inconsciente, bueno, si es conocido, sabemos que es diabético y sabemos que usa insulina o sulfonilurea, y ya el familiar sabe, digamos, el manejo, rápidamente llaman digamos, a la ambulancia, a los bomberos y acuden y en ese momento ya rescatan al paciente, le ponen su destroza y lo llevan al hospital, pues, ¿no? Pero en el caso que no hay esa posibilidad, sí es un problema, pues, ¿no? O sea, una forma práctica es, por ejemplo, tener a la mano mermelada, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente con un par de dedos agarramos la mermelada, todo el carrillo de la boca y le ponemos en los carrillos de la boca y el paciente va despertando porque se va absorbiendo por vía sublingual, pues, ¿no? Entonces una forma más casera, digamos, en ese momento, ¿no? En todo caso, despertarlo lo más que se pueda al paciente para que pueda ingerir algo, pero es un riesgo, ¿no? Al final, depende mucho del contexto, ¿no? La mayoría de casos, son auxiliados por bomberos o por la ambulancia y rápidamente los llevan a un centro de salud, ¿no? Entonces, de igual manera, si es con insulina el tratamiento, se controla cada 15 minutos, si se recupera, se vuelve a regular el mismo, si no se recupera, seguimos con el endovenoso, y lógicamente que si persiste la hipoglucemia, el paciente se hospitaliza, pues, ¿no? Si es con sulfonilurea, lógicamente que tiene una vida media más larga, digamos, este tipo de medicamentos, por lo tanto el paciente siempre es hospitalizado y observado por lo menos 3 días, 4 días, digamos, ante una persistencia de la hipoglucemia, pues, ¿no? Esa es la forma como se maneja, digamos, la hipoglucemia, ¿no? Aquí abajo tienen el dato de una destroza del 50%, tiene 20 50 mililitros, tiene 10 a 25 gramos de glucosa, ¿no? Entonces, si yo tengo una destroza del 50, le pongo 20 50, ya sé que estoy dándole esta cantidad de gramos de glucosa, digamos, en ese momento, ¿no? Y si es al 33, 3, 4 ampollas de este tipo de destroza al 33, digamos, más o menos sale unos 24 de glucosa porque cada ampolla trae 6,6 gramos de glucosa, ¿no? Entonces, 3 4 sería pues entre 18 a 24 gramos de glucosa que le puedes poner en bolo a ese paciente, sobre todo cuando están hospitalizados, ¿no? Que a veces están con hipoglucemia y uno sabe que tiene que poner esas 3 4 ampollas para rescatar la hipoglucemia en ese momento, ¿ya? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla donde se mencionan los grupos de medicamentos para la diabetes, el sitio de acción, ya lo vamos a ver ya, y los mecanismos asociados a los efectos del sistema nervioso central, que es el primero que tiene que, lógicamente, que activarse para la contrarregulación de la hipoglicemia, pues, ¿no? Pues la insulina, por ejemplo, eh, digamos, aparentemente no tiene un sensor hipotalámico, pero indirectamente, digamos, va a percibir pues los cambios de la glucosa pues a nivel de este lugar para la contrarregulación, pues, ¿no? Eh, la metformina, por ejemplo, eh, tiene una acción a nivel de sistema nervioso central, pero eh, sobre todo en respecto al apetito, parece que la metformina tiene un efecto ya anorexígeno a nivel hipotalámico, ¿no? Sulfonilureas, básicamente su efecto es meramente pancreático, así que la activación del sistema nervioso central va a depender básicamente del nivel de hipoglicemia, pues, ¿no? En cambio, los segundas GLP-1 sí tienen un efecto sobre el control del apetito a nivel hipotalámico, así que sí,
digamos, puede haber una disminución del apetito y si el paciente está con ahorita GLP-1 y aparte está usando otros agentes como insulina basal o sulfonilureas, puede haber hipoglicemia, digamos, por este efecto inhibidor del apetito, ¿no? Eh, los inhibidores GLT2 felizmente son más seguros en hipoglicemias, los mismos que las glitazonas, ¿no? Y los otros agentes que están mencionados acá que no lo tenemos en el mercado, como son la bromocriptina y el pramipentide, los que no lo tenemos en el mercado, ¿no? De la medida que vamos asociando a agentes, bueno, va a haber mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Ahora, vean ustedes acá, este es un informe de un monitoreo continuo de glucosa en un paciente que usa bomba de insulina, ¿no? Ustedes ven acá arriba, ven que cada cuadro es un día, ¿ya? Y está ahí indicado ahí la curva de glucosa en 24 horas con sus respectivos valores de glucosa capilar, ¿ya? Para ver la correlación entre ese monitoreo y la glucosa capilar, pues, ¿no? En la franja gris tienen los valores normales de glucosa, ¿ya? Y en esa franja negra están los eh, gramos de carbohidrato que el paciente ingresa a la bomba para sugerir el bolo de insulina, pues, ¿no? Y más abajo, esa línea verde corresponde a la insulina basal, que es la línea horizontal verde, y las líneas verticales corresponden a los disparos del bolo de insulina por la bomba. Entonces ven aquí que hay mucha información para más o menos ver cómo está el paciente yendo, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera de aquí, el primer día vemos valores de glucosa por encima del rango, alrededor de 200, ¿no? Y con una periodo de normoglicemia, sobre todo después de la cena, ¿no? Y después hay un incremento de la glucosa en la madrugada y después, digamos, en la hora del almuerzo, como una glucosa en el límite superior y así vamos viendo cada día a día qué suceso ha habido, digamos, con respecto a la glucosa, al consumo de carbohidratos y a la dosis de insulina y a los bolos que han dado la bomba, ¿no? Entonces ven ustedes acá en este caso, por ejemplo, en el tercer día, cómo es que el sensor detecta aquí una baja de glucosa y que ese momento se correlaciona con un cuadrado rojo aquí en la zona donde está la OSI y la bomba, que sí que la bomba se canceló por esta baja de glucosa. Entonces, este tipo de dispositivo de bomba permite justamente configurar que ante un nivel de glucosa la bomba se apague una hora para que después la glucosa nuevamente comience a subir y cuando ya esté un nivel de glucosa, bueno, la bomba se suele activar, ¿no? Después de la hora. Entonces eso evita las hipoglucemias por la bomba, por ejemplo, ¿no? Entonces vean que una estrategia también para corregir, digamos, riesgo de policemia es usar una bomba con detector de bajas, digamos, ¿no? Entonces, esta es una forma como trabaja una bomba de insulina, por ejemplo, ¿no? En el caso de que no tengas la bomba, simplemente no habrá esta línea verde y solamente tendrás el sensor de arriba. Por lo tanto, vas a tener que guiarte tú en cómo esté tu nivel de glucosa y cómo esté yendo el sentido de la glucosa, ¿no? Para ir previendo, digamos, que sea, digamos, en el caso que hay una baja, pues, ¿no? Ahora, la baja puede ser muy abrupta, como se ve aquí abajo, o en todo caso puede ser progresiva, lenta, y entonces en ambos casos tenemos diferentes tiempos para actuar, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese círculo, ustedes ven que el paciente amanece alto, ¿no? Pero también se ve que toda la madrugada estuvo alta. Entonces, eso se llama fenómeno del alba, pues, ¿no? En cambio, aquí, lo que ocurre acá es que el paciente tuvo una hipoglicemia en la madrugada y después un aumento de la glucosa. Y ven que en ese momento el paciente no se levantó ni consumió ni un carbohidrato porque no le ingresó en la bomba. Por lo tanto, aquí hay una hipoglicemia en la madrugada con un rebote de contrarregulación. Eso se llama fenómeno Somogy, pues, ¿no? ¿Ya? De aquí arriba tenemos el ejemplo del fenómeno del alba, donde era una hiperglicemia en ayunas, pero porque
no hubo una adecuada supresión de la glucosa por la insulina en toda la noche, bueno, fenómeno del alba. Entonces aquí lo que se hace es aumentar la dosis de insulina basal para que suprima la glucosa, digamos, durante la madrugada, ¿no? En cambio, la de abajo corresponde a un fenómeno de Somogy, que es más bien una hiperglicemia en ayunas, pero debido a un rebote de hiperglicemia por una hipoglicemia, digamos, en la madrugada, ¿no? ¿Cómo se diferencia ambos? Viendo este patrón de glucosa en el sensor, pero si no tenemos sensor, lo que tenemos que hacer acá es básicamente tomarse la glucosa a las 2 de la mañana, ¿no? Si yo tengo una glucosa alta en ayunas y a las 2 de la mañana sigue alta, es un fenómeno del alba, pues. Me falta dosis de insulina basal para que la glucosa en ayunas no esté tan alta. En cambio, si yo tengo acá una glucosa elevada en ayunas con una hipoglicemia a las 2 de la mañana, es un fenómeno somoide. Entonces lo que tengo que hacer ahí es bajar mi dosis de insulina basal para que no haya hipoglicemia en la madrugada y no amanezca alto. Entonces ven que ahí la acción es totalmente diferente, ¿no? Y así ven que en el día a día hay patrones y patrones de, digamos, de hiperglicemias con hipoglicemias. Entonces, cuando yo tengo esta situación y ante un paciente que está con una glicosilada muy alta, lo primero que tengo que yo fijar mi mirada es dónde están las bajas, ¿no? Y una vez detectado las bajas, tengo que ver la causa de las bajas. ¿Para qué? Para estudiar al paciente que en esas situaciones donde hubo las bajas no se repita la misma eventualidad. Por ejemplo, de repente comió muy poco, o de repente omitió el alimento y se puso el bolo, o de repente se fue a hacer ejercicio y no comió la cantidad de carbohidratos después del ejercicio, o de repente hizo ejercicio y se puso la misma dosis de bolo cuando debió habérselo bajado porque había hecho ejercicio. Entonces, uno puede más o menos, en base a esos eventos, nuevamente prevenir hipoglicemias a futuro, ¿no? Con cambio de conducta, ¿ya? Entonces aquí tenemos un tipo de hipoglicemia y acá otro tipo de hipoglicemia. Los dos son totalmente diferentes. Una es más progresiva y la otra es más aguda. Entonces cada uno, digamos, se debe a situaciones diferentes en el día a día que hay que identificar en cada paciente, ¿ya? Entonces ven que no es tan fácil, pues, ¿no? Y el cerebro cada rato está trabajando, pues, ¿no? Yo tengo acá pues una hiperglicemia, el cerebro está tranquilo, no está muy activo en cuestión de glucosa, comienza a bajar la glucosa, se activa otra vez el cerebro, comienza a mandar señales a la parte periférica para que eleve la glucosa, otra vez como, se apaga el cerebro, otra vez baja y así se activa y así estamos, digamos, todo el día el cerebro está actuando, contrarregulando la glucosa, pues, ¿no? ¿Sí? El otro aspecto también es lo que hace el paciente ante unas hipoglicemias frecuentes, ¿no? O cuando el paciente percibe que tiene síntomas de hipoglicemia, ya lo reconoce. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente, ¿no? Que el paciente tiene bajas y lo que va a hacer el paciente es comer, ¿no? Y a veces no come 15 gramos, pues come 30, 60, 80 gramos de glucosa. Entonces, lo que va a ocurrir es un rebote de hiperglicemia, ¿no? Entonces, se toma otra vez la glucosa y está alta, y lo que hace el paciente es ponerse más insulina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa variabilidad de glucosa de bajas y altas, que le llamamos picos y valles, ¿no? Picos las altas, valles las bajas. Esos picos y valles hacen que el paciente coma más frecuentemente por las bajas y se ponga más insulina por las altas. Entonces, esa es la variable glicémica que hace que el control metabólico no sea tan adecuado. Y en en ese momento que uno come y usa más insulina, se gana peso, pues, ¿no? Entonces empieza a haber un ciclo de ganancia de peso por almacenamiento, porque el paciente come y se pone más insulina, porque ve que la glucosa está más alta después de comer. Entonces ese ciclo vicioso se corta justamente evitando las bajas, ¿no? Evitando las bajas de hipoglicemia. Y para eso hay que ver qué pasó en cada punto y si es repetitivo ese patrón, obviamente hay que tratar de variar, modificar ese patrón que condiciona hipoglicemias para que no caer en este ciclo de que gano peso porque como más y me pongo más insulina y uno piensa que el paciente es tragón, pues, ¿no? Tú comes mucho, ¿no? Total que es porque te va a subir más tu insulina porque paras mal controlado y no comas mucho, dice. Lo que está pasando es que se le baja, come,
Después se le sube, se pone insulina y estamos en un ciclo vicioso y terminan con más peso, lamentablemente, los pacientes, ¿no? Entonces, tengo que saber reconocer también este ciclo, digamos, de ganancia de peso que es por las bajas y también por más insulina porque el paciente pues encuentra que está elevada la glucosa, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, ¿qué mensajes tenemos? Bueno, vemos que en el tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipoglucemia es una cosa frecuente, ¿no? ¿Sí? Son eventos frecuentes. En cada evaluación médica tenemos que siempre indagar, es mandatorio, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Siempre indagar por hipoglucemias, ¿no? Sus condiciones, qué lo ocasionó, ¿no? La frecuencia y la gravedad de los mismos para planificar mejor el manejo farmacológico y también sus conductas del paciente que le predisponen a las hipoglucemias, ¿no? Entonces, tanto el aumento de peso como la variabilidad glicémica, altas y bajas, y el mal control metabólico pueden deberse a estos episodios repetitivos de hipoglucemia y hay que saberlos identificar, ¿no? Entonces, para lograr un mejor control glicémico, el primer paso siempre es identificar presencia y causas de hipoglucemia, ¿no? Para minimizar el riesgo, porque a veces no se puede eliminar del todo, ¿no? Modificando el esquema terapéutico, ¿no? Para que disminuya este riesgo de hipoglucemia, ¿ya? Entonces los cuatro mensajes que quiero que se lleven en esta clase, ¿ya? Bien, chicos, terminamos esta parte. Entonces vamos avanzando con una parte de la segunda charla, ¿ya? Te he dicho esto de la hipoglucemia y su relación con el tratamiento, digamos, de la diabetes. Vamos a hablar justamente sobre los diferentes fármacos, en este caso no insulínicos, para conocerlos. Yo sé que ustedes ya han revisado en sus historias clínicas y llevan sus rotaciones, así que esto es casi como un repaso, pues, ¿no? ¿Sí? Un poco para enfatizar algunas cosas, ¿no? Eh, Aquí tenemos lo que ustedes ya conocen como es el octeto ominoso de Fromso. De Fromso es un investigador americano que justamente planteó esta infografía, pues, ¿no? En cómo los diferentes órganos, digamos, influyen en el manejo de los niveles de glucosa, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí, digamos, los diferentes actores, digamos, que regulan la glucosa y debajo de cada uno de ellos tenemos aquellos agentes que usamos para el manejo de la diabetes, pues, ¿no? Vemos, por ejemplo, si vamos a nivel más central, en el cerebro, tenemos la sincretina.